toca el turno a Wernher von Braun. Este señor que salió de Alemania y podríamos decir que tuvo dos vidas. La que tuvo en Alemania con el régimen y la que después tuvo en Estados Unidos y en donde se convirtió en una especie de héroe. Así que vamos a conocer a Wernher von Braun y qué es lo que hizo en las dos etapas de su vida. Wernher von Braun era hijo del barón Freiherr Magnus von Braun y de adolescente tenía poca inclinación a estudiar, digamos. Su madre era Emmy von Quistorp, descendiente directa de Valdemar I de Dinamarca, un rey que estuvo en el trono en el año 1131 hasta 1182, bastante lejano en el tiempo, pero descendían de este rey, así que pertenecía a la nobleza, don Wernher von Braun. Bueno, él era amante de la música, de la ciencia, le gustaba ver el cielo con el telescopio que su madre le había dado, pero bueno, no le gustaba estudiar, no quería saber nada sobre el estudio, tampoco de las matemáticas, la física, aunque le gustaran, y su rendimiento académico era bastante bajo, porque tenía mejores cosas que hacer que estudiar. A él le gustaba encerrarse en el garage de su padre para construir un coche, y a los 13 años aplicó 6 cohetes pirotécnicos a un pequeño coche que lo hacían correr como un cometa por las calles de la ciudad. Y tal es así que la gendarmería llegó justo a tiempo para el gran final, que no fue apreciado en absoluto. Y el joven Wernher fue llevado a casa por su adinerado padre, el señor von Braun, porque, bueno, estaba haciendo disturbios con este coche pirotécnico. Pero el destino, bueno, a veces es extraño, ¿no? Y para Wernher se presentó de la forma que a él menos le gustaba. Un día se encontró con un extraño libro, con el curioso título, traducido, de El cohete en el espacio interplanetario, escrito por un tal Hermann Oberth, lleno de extraños e incomprensibles cálculos y fórmulas, pero terriblemente fascinantes. Y le preguntó a su maestro cómo podía entender lo que este hombre estaba diciendo. Y el profesor le contestó que con matemática y con física. Entonces ahí fue que cambió su modo de ver las cosas y se decidió a estudiar. Y junto con esto empieza una especie de leyenda. Porque podríamos decir que hay dos Wernher von Braun. El que nació en Alemania el 23 de marzo de 1912 en Wirsitz, en lo que posteriormente sería la Alemania Oriental, pero bueno, de origen noble prusiano, y la del Wernher von Braun, de nacionalidad norteamericana, adquirida el mismo día que el otro desapareció, el 18 de septiembre de 1945. Como ya vimos cuando hablamos del paperclip. Y son dos vidas distintas. La primera a veces es bastante misteriosa y desconocida, y la segunda es la legendaria y la pública. Y lo único que tienen en común es el sueño, digamos, de la conquista del espacio. Bueno, él era segundo de 3 hermanos, y después de haber estudiado en el prestigioso instituto fundado por Federico II, el Französisches Gymnasium, y también de haber estudiado, bueno, en estos institutos de las escuelas progresistas fundadas en el método de Hermann Litz, él entró en la escuela técnica en 1930 en Berlín. Bueno, como ya vimos, era un apasionado de los cohetes,
y entró en contacto con la persona que primero, con ese extraño libro, le abrió los ojos, digamos, o le mostró el camino a su vocación, que era Hermann Oberth. Entonces, junto con este gran pionero de la astronáutica, Werner también pudo conocer a los jóvenes ayudantes del profesor Klaus Riedel y Johannes Winkler, así como al escritor Willy Ley, que había publicado un libro muy exitoso sobre vuelos espaciales 4 años antes. Entonces, Oberth, Riedel y Ley en 1927 habían fundado la primera empresa de tecnología espacial del mundo, llamada la Sociedad para los Viajes Espaciales. Para abreviar era la VFR. Una vez en contacto con este grupo, Werner también se unió a la compañía de astronautas, por llamarlos de alguna forma, junto con los nuevos reclutas Rolf Engel y Klaus Riedel. El primer proyecto de cohete en el que trabajaron, el Kegel-Düse, tuvo su primer bautismo de fuego el 23 de julio de 1930, cuando se probó el motor del cohete frente a una comisión técnica de la Reichswehr. Más que los resultados del experimento, que fue un éxito, los técnicos quedaron impresionados por el entusiasmo y la habilidad de Werner, que por su parte esperaba obtener alguna financiación para esta empresa, para esta compañía, la VFR. El siguiente paso de la compañía fue construir un cohete real, capaz al menos de levantar su propio peso. Y fue tomando forma el proyecto que se llamó Mirac, que además fracasó en el primer intento. Sin embargo, el revés no los desanimó a este grupo de entusiastas pioneros que se lanzaron a la construcción de los modelos Mirac 2 y 3. Durante uno de estos ensayos, Nebel y Riedel lograron reunir a varios industriales interesados en su investigación. Después de cobrarles una pequeña entrada, iniciaron la manifestación a la que también asistió Wernher von Braun, quien, mientras tanto, a principios de 1931, había ido a la Universidad de Zúrich por un semestre para regresar con sus amigos en octubre del mismo año. Esta manifestación fue un fiasco colosal, pero no devolvieron el dinero. Hacia mediados de 1931, los experimentos comenzaron a dar los resultados que ellos esperaban, y con el Mirac 3, rebautizado como Repulsor, se alcanzaron los 60 metros de altura. Perfeccionando los sistemas de propulsión, usando oxígeno líquido y alcohol, y realizando decenas de experimentos de banco y lanzamientos de cohetes, la fama del grupo creció enormemente. Incluso más allá del océano se supo tanto sobre von Braun y sus amigos que incluso Edward Pendry, el fundador de la American Rocket Society, fue en persona a visitar el grupo. Pero pronto la situación política internacional cambió. Hitler estaba a punto de lograr el poder y también se avecinaban grandes cambios para los miembros de la VFR. El primer indicio de que algo estaba cambiando llegó cuando, después de casi 90 lanzamientos, un cohete se estrelló contra el techo de una vieja cabaña abandonada. La policía, aunque no había peligro para la gente, decidió que había llegado el momento de detener los experimentos de este extravagante grupo y prohibió los lanzamientos de cohetes de más de 5 kilos de peso. Pero la policía no era el mayor problema con la VFR, sino el dinero. Debido a la escasez de fondos, Nebel pidió ayuda al ejército. Sin saberlo Nebel, con ese movimiento, selló el destino del von Braun original. El ejército se interesó por los experimentos llevados a cabo por el grupo y, en la persona de Carl Becker, un coronel de artillería, alrededor del cual se había formado un grupo de investigación de cohetes militares, presenció una prueba del VFR. Una vez más fue von Braun quien impresionó a los técnicos y sobre todo al propio Becker, que inmediatamente le propuso incorporarse al ejército. El 1 de noviembre de 1932, a la edad de 20 años, Wernher von Braun firmó un contrato con el ejército y viajó a Kummersdorf,
la base operativa de los experimentos del grupo de Becker. 2 años después, la gloriosa VFR cerró sus puertas debido a la quiebra, mientras von Braun, después de graduarse en 1932 en Ingeniería Mecánica, obtuvo un doctorado en Ingeniería Aeroespacial, también en la Universidad de Berlín. La tesis fue clasificada como un objeto estratégico secreto y nunca fue publicada. Mientras tanto, su investigación sobre cohetes no se detuvo. Realizó numerosos experimentos con propulsor líquido, concibiendo diversas mejoras técnicas a realizar en la estructura para estabilizar su vuelo, optimizar el sistema de encendido y hacer más segura la fase de inyección de combustible. En el año en que Joseph Goebbels, ministro de propaganda del Tercer Reich, declaró que cualquier actividad que tuviera que ver con cohetes debía seguir siendo competencia única y exclusiva del ejército, von Braun llevó a cabo 2 lanzamientos del cohete Aggregat II, apodado Max und Moritz, en honor a 2 héroes de cómic que alcanzaron una altitud de 2.200 metros. Para entonces von Braun había reunido a su alrededor un grupo de varias docenas de científicos técnicos y para desarrollar el nuevo y más poderoso A3 se necesitaba una base más grande. En 1937 el grupo se trasladó al mar Báltico, cerca de la desembocadura del río Pin. El nombre en clave de la base secreta que von Braun asumió como director era Heimat Artillery Park 11, pero se la recuerda como la base de Peenemünde. Pronto creció el tamaño de la base, al igual que sus habitantes. Toda la península al norte del centro fue invadida por las familias de técnicos y científicos, mientras se desarrollaban nuevas estructuras alrededor de la instalación de investigación, una central eléctrica, una planta para la producción de oxígeno e hidrógeno, túneles de viento, cuarteles militares, rampas de lanzamiento y una fábrica de cohetes. Por supuesto, no dejó de estar equipado con un lugar para reunir la mano de obra y se construyó un campo de prisioneros de guerra a tal efecto. Con el tema de la guerra, el campo de prisioneros se estaba convirtiendo cada vez más en un verdadero campo de concentración. Al final del conflicto en 1947, Wernher von Braun va a decir lo siguiente: nunca vi un cadáver ni presencié maltratos ni asesinatos. Bueno, hay que creerle. No vamos a saberlo nunca. La realidad es que la mano de obra era mano de obra de prisioneros de guerra. Y ni siquiera lo que logró después, una vez que se hizo americano, va a hacernos olvidar del pasado, al menos confuso, de este científico, que, bueno, él tenía el deseo genuino de construir un vehículo que llevara al hombre al espacio, pero formó parte de un régimen y no le importó mucho a qué le echaba mano para cumplir su sueño. Esa es la realidad. Bueno, obviamente que en tiempos de guerra, un genio como el suyo solo podía ser explotado para construir medios para ganar la guerra. Pero él no se resistió. Bueno, está bien, él quería viajar al espacio. ¿Y qué hizo? Construyó los infames V2. El 13 de junio de 1942, en presencia de las máximas autoridades del Reich, se lanzó el primer A4, el cohete más grande y poderoso jamás construido hasta la fecha. El lanzamiento falló, pero 5 meses después finalmente el cohete se desprendió del suelo, alcanzó una altura de 90 kilómetros y alcanzó una velocidad de 1.340 metros por segundo. Dorberg, el capitán bajo cuyas órdenes estaba von Braun, comentó sobre ese día: invadimos el espacio con nuestros cohetes y por primera vez usamos el espacio como puente entre 2 puntos de la Tierra. Hemos demostrado que la propulsión es viable para los viajes espaciales. Este tercer día de octubre,
porque el cohete fue lanzado el 3 de octubre de 1942, es el primero de una nueva era de transporte, la de los viajes espaciales. Eso dijo Dorberg. Y con esto expresó, digamos, lo que era el sueño de von Braun y su grupo. Un sueño que le costó al mismo von Braun la acusación del ministro Goebbels de estar poco interesado en los A4 como armas de destrucción y demasiado interesado, en cambio, en cohetes para viajes interplanetarios. Es decir, que le echó la bronca porque no se estaba poniendo mucho las pilas, como se dice normalmente, con el tema de las armas. Y por intervención directa del ministro de Armamento, Albert Speer, el cargo, que se había convertido en una especie ya de pena de prisión, en haber tenido ese cargo, eso cayó y Werner fue absuelto. Mientras tanto, la criatura que lanzó von Braun, capaz de llevar una ojiva explosiva que pesaba 800 kilos, fue rebautizada con el nombre conocido de V2, que es la inicial de la palabra en alemán que significa arma de represalia. El 8 de septiembre de 1944, el primer V2 golpeó una ciudad europea, París. Unas horas más tarde le tocó el turno a Londres, que ya estaba un poco maltrecho por los V1. Se dice que cuando von Braun se enteró de que sus V2 fueron utilizados contra la población civil de Londres, dijo lo siguiente: no debemos olvidar que estos lanzamientos marcan el comienzo de una nueva era, la de la propulsión de cohetes. Debemos resignarnos, está probado una vez más que muchos nuevos descubrimientos no conducen a nada si no se utilizan primero para uso militar. Así que tan inocente no era. Él quería hacer sus proyectos y si tenía que utilizarse y hacerse pruebas a través del uso militar y de golpear civiles, para él estaba bien. Así que podemos darnos una idea de cuál era su pensamiento. Bueno, pero resulta que todo esto no produjo los resultados deseados y Goebbels dijo que ese arma era prematura para ese conflicto, que la guerra había tomado un rumbo ya marcado, y esto no escapó a la atención de von Braun, quien siempre había demostrado que sabía moverse con astucia y con atención. Y Peenemünde estaba ahora rodeado. Por un lado, los rusos estaban a las puertas de la base y por otro, los estadounidenses controlaban ya la mitad de Europa. Entonces, comenzó esa especie de migración masiva para escapar de los rusos. La base fue desmantelada, digamos, y el 2 de mayo de 1945, un gran grupo de técnicos y científicos, incluido Wernher von Braun, con su hermano mayor Magnus y con Dorberg, quien era el que estaba al mando, se entregaron a la División de Infantería estadounidense número 44. Durante los interrogatorios a von Braun y su grupo se les ofreció un contrato de 6 meses para trabajar en Estados Unidos en el desarrollo de cohetes. Y eso fue lo que oficialmente se llamó Operación Paperclip, que se inició el 1 de octubre de 1945, con la operación con la que las mejores mentes al servicio del Reich fueron trasladadas a suelo norteamericano. Unos días antes, el 18 de septiembre, von Braun y otros 6 científicos habían llegado a la base aérea del ejército de Newcastle en Wilmington, Delaware. Entonces, el primer von Braun terminó ese día. El von Braun alemán dejó de existir ese día. A principios de 1946, los estadounidenses ya podían lanzar desde su territorio los primeros V2 de fabricación alemana, pero pronto imitados por futuros enemigos, los soviéticos, quienes, aunque no habían logrado apoderarse de von Braun,
se habían quedado con las manos buscando algo, saqueando lo que quedaba de la base de Peenemünde y alistando en sus filas a muchos de los técnicos y científicos que no siguieron a von Braun a América, sino que se fueron a la Unión Soviética. Entonces el equipo de von Braun se dividió y se fueron uno para cada bando. Mientras tanto, von Braun, durante una breve visita a Baviera, se casó con Maria von Kistorp, de 18 años, prima de su abuelo materno, con quien tuvo 2 hijas, Iris y Margaret, ambas nacidas en Estados Unidos. Y de golpe la vida de von Braun durante la década del 50 cambió radicalmente, se convirtió en una figura pública, y la verdad es que no hizo nada para evitar aumentar esta fama. Obtuvo la portada de Time en 1951, corrió a lo largo y ancho de la propagación de sus teorías sobre la conquista del espacio, escribió una serie de artículos de divulgación espacial de gran éxito, apareció en televisión. Bueno, en resumen, Estados Unidos estaba en plena fiebre del espacio y de la ciencia ficción que pasaba a ser realidad, digamos. Uno de los portavoces más interesantes y de calidad de esta corriente fue la revista The Collier, para la que von Braun, con permiso de Washington, escribió una serie de artículos en los que describía su forma de viajar y colonizar el espacio. Crossing the Last Frontier, o sea, cruzando la última frontera. También el viaje, el hombre en la luna, el exploration, la supervivencia del hombre en el espacio, hombres a prueba, podemos llegar a Marte. En febrero de 1953, el semanario italiano Epoca también publicó un artículo de von Braun y Fred Whipple, en el que los 2 científicos describían un viaje a la Luna que, según ellos, se podía llegar a hacer en 1978. Ellos calculaban eso. Y el artículo hablaba de una estación espacial en órbita desde la que partir para navegar hacia la Luna. Y bueno, una construcción hecha por especialistas equipados con trajes de buceo, y donde también se podía leer lo siguiente: la Luna podría convertirse en un trampolín para futuras aventuras interplanetarias, así como en una base militar de primer nivel. Desde la Luna, la Tierra podría ser bombardeada con cohetes. Seguía con la fijación de los cohetes, pero de los bombardeos también. Evidentemente, su estadía en Peenemünde lo afectó un poco. Bueno, junto al fuerte entusiasmo mediático, en 1950 el gobierno trasladó al grupo de von Braun a Redstone, Alabama. Así que los científicos se vieron obligados a otra especie de éxodo masivo, abandonando los lugares del Paso, donde habían logrado integrarse bien. Y en el arsenal de Redstone, en Huntsville, el ejército fundó la Agencia de Misiles Balísticos del Ejército, a donde llegó von Braun en abril. Y ahí un grupo muy unido de amigos y científicos se formó a su alrededor lo que se llamó la pandilla de Huntsville, con, bueno, esta idea de construir cohetes para llegar a las estrellas. El primer resultado concreto de esta banda de von Braun fue el cohete Redstone, lanzado en agosto de 1953. Con más de 17 metros de altura y 30 toneladas de peso, se llamó The Old Reliable. Algunos años más tarde le pusieron este nombre. En el año 56, von Braun, que ya era ciudadano norteamericano, estaba listo para lanzar
una especie de evolución multietapa del Redstone, el Júpiter C, capaz de poner un satélite en órbita. La última etapa del cohete no pudo entrar en órbita y la misión fue un desastre. Y el tema era, se había cometido un error, el gran von Braun, y en realidad no, es que en plena Guerra Fría, Estados Unidos no solo tenía que luchar, contra el peligro comunista, sino también con los enemigos internos que acechaban en las distintas instituciones militares y civiles que giraban alrededor de la investigación sobre cohetes. Entonces, este lanzamiento del Júpiter fue un fiasco porque los servicios secretos norteamericanos sabotearon el cohete de von Braun, insertando sacos de arena en lugar de los cohetes que supuestamente pondrían en órbita la cuarta etapa del Júpiter. En resumen, digamos que una guerra dentro de la guerra que había comenzado 2 años antes, desde que el presidente Eisenhower anunció en el año 55 que Estados Unidos pondría en órbita un satélite en el transcurso del Año Internacional de la Geofísica, que era 1957. El equipo de expertos de la Marina se unió a la empresa con el proyecto Vanguard y al del Ejército con el de von Braun. Y el primero fue elegido también porque al presidente no le gustaba la idea de conquistar el espacio con un proyecto militar. Y aunque se eligió el proyecto de la Marina, von Braun que siguió con lo suyo y más decidido que nunca, quizás, continuó sus experimentos sin desanimarse. Los hechos habrían probado que tenía razón, a pesar del fracaso del primer Júpiter. El punto de inflexión llegó en el otoño del 57, mientras el Vanguard recogía, desastres. Los rusos asestaban un golpe sensacional, absolutamente impactante para los norteamericanos, cuando el 4 de octubre de 1957 se puso en órbita el Sputnik 1, al que siguió un mes después el Sputnik 2, con la perra Laika a bordo. Y eso fue demasiado. Estados Unidos, completamente desconcertado, se sintió derrotado y humillado. Y después de otro fiasco del Vanguard, von Braun y su proyecto recibieron carta blanca. Es decir, ganó la guerra dentro de la guerra. Y el 31 de octubre de 1958 logró lo que sería su primer gran éxito, Estados Unidos respondió al Sputnik soviético poniendo en órbita el Explorer 1. Programas militares en la conquista espacial y la NASA. Y la gran carrera hacia el espacio había comenzado oficialmente. Y aunque los rusos llegaron antes, que los norteamericanos en resultados, obtuvieron resultados antes que ellos, luego pasó lo de la llegada a la Luna, con esa peliculita que, es bastante dudosa, pero oficialmente Estados Unidos llega a la Luna en el 69. Vaya a saber en realidad cuándo llegaron, si llegaron. Yo creo que llegaron, pero no no es lo que nos mostraron, Yo creo que llegaron, no sé si antes o después, pero la peliculita es un fiasco y lo vamos a ver en otro video. Pero, oficialmente esto pasó el 16 de julio de 1969. El gran mérito se lo llevó von Braun. Y, fue un periodo bastante intenso porque había que ganarle a los rusos como fuera en esta escalada. Así que hubo un periodo previo con una batalla que involucró a hombres, estructuras, técnicas, espionaje, sacrificio, incluso de vidas humanas, hubo de todo para llegar a eso.
Por un lado, los cohetes de Von Braun, la política de Kennedy, la NASA, el centro de vuelo espacial George Marshall, del que Von Braun fue director, las misiones Gemini, las Mercury y las Apolo. Por otro lado, estaban los eslogans de Nikita Khrushchev, la solidez, digamos, de Korolev y Yuri Gagarin, las misiones Vostok, después del Apolo 11, bueno, la hazaña del siglo, digamos. Y fue ahí cuando Von Braun fue elogiado en toda América y se hizo famoso en todo el mundo. Y después de toda la presión que tuvo y bueno, de todo lo que pasó, este alemán americanizado salió como un absoluto vencedor. Y en toda una personalidad. En 1970 se convirtió en subdirector adjunto de la NASA. Se tuvo que mudar a Washington y los ciudadanos de Huntsville lo llevaron a hombros como el gran triunfador por las calles de la ciudad y le dedicaron una placa en memoria eterna. Así que se convirtió en héroe, lo que no pudo durante la guerra, porque salió de ahí por las, digamos, rat lines del paperclip, o sea que huyó como una rata. Después fue el gran héroe nacional norteamericano. Y ya vamos a hablar de la NASA también. Así que tampoco es que se convirtió en un santo y hizo todo bien. Siguió metido en lugares oscuros. Pero bueno, parece que su ideología era así. Su pensamiento era así. Y en ese periodo, cuando él estaba en la cima de su fama, hizo una serie de viajes alrededor del mundo, incluyendo la India e Irán, divulgando sus teorías y sus experiencias en esto de conquistar el espacio. Incluso, cuando se inauguró el parque de Walt Disney, colaboró en varias ocasiones, ya desde la década del 50. Él colaboró, se diseñó con su aporte la sección dedicada al futuro, el Tomorrowland, que la parte más jugosa, digamos, estaba dedicada a viajar a Marte. Y en 1975 regresa por última vez al Centro Espacial Kennedy, cuando ya había dejado la NASA en el 72 por incompatibilidad de ideales. Y eso fue una ocasión histórica, ¿no? El encuentro entre las tripulaciones de Apolo y Soyuz. Y bueno, él saludó su juguete, el Saturno 1, y después de fundar el Instituto Espacial Nacional y supervisar el proyecto Skylab, puesto en órbita en el 75, murió en el año 77 en Alexandria, Virginia, de cáncer de estómago. La revista Life incluyó a Von Braun entre los 100 hombres más importantes de Estados Unidos del siglo XX, siendo el hombre que lanzó la mayor aventura de todos los tiempos, que fue el alunizaje. Pero en ese mismo año en que Von Braun, digamos que coronó su sueño oficialmente, algunos jueces de la República Federal de Alemania decidieron reabrir el caso vinculado al campo de prisioneros de Peenemünde, donde se llevaron a cabo varias ejecuciones y las condiciones de los trabajadores eran los de un campo de concentración, por más que él haya dicho que no lo vio. Se exoneró de toda culpa, declarándose inocente e ignorante de todo, pero la duda permaneció. Digamos, ¿era realmente posible que Von Braun no se diera cuenta de lo que estaba pasando en su base? ¿Qué papel es el que él jugó en esos eventos?
¿Cuánto costó su sueño en términos de vidas humanas? Eso es algo que, bueno, ahí queda. Y la vida de von Braun atraviesa el siglo XX, entrelazada con muchas cosas y con muchos hechos y acontecimientos, con un mito construido sobre sus hazañas, pero con un pasado que de alguna forma es misterioso, pero también es negativo. Para muchos sigue siendo el científico que se veía frente a las cámaras, jugando con modelos de naves espaciales, explicando cómo se podía llegar a la Luna. Sigue siendo el hombre que representa el sueño americano. Pero está el otro von Braun. Por eso digo que son dos, el americano y el alemán. Y el alemán no tiene nada bueno. El americano podríamos decir que tampoco, porque si bien desarrolló lo que son los viajes espaciales y demás, para quien crea si llegaron a la Luna o no, pero también estaba metido en la NASA, en el gobierno básicamente, a través del paperclip, y eso tampoco es bueno. Digamos, son lugares que son estado profundo absoluto. Así que siempre estuvo sumergido en pantanos, podríamos decir. A pesar de esa imagen americana que siempre se muestra de él, porque de la otra nadie habla, pero esa imagen típica americana de los 60, 50, 60. Esa imagen es algo casi ficticio. Pero bueno, él es como el ícono, no solo de todo lo que es espacial, de lo que es la NASA y demás, sino que si vamos un poquito más allá, es el ícono de lo que representó el paperclip y de lo que es el famoso Cuarto Reich. Es el más famoso. Es el que cobró más notoriedad por lo que hizo, por la propaganda que hubo alrededor de él en Estados Unidos, en donde se lo consideró un héroe. Pero bueno, como él, había otros en otras áreas que hicieron sus cosas también y que dejaron atrás un pasado peor del que tuvieron en Estados Unidos. Y eso hay que saberlo, porque no hay que aplaudir como las focas, porque aparece en televisión hablando de la conquista del espacio y olvidarnos de todo lo que hizo y de los conceptos que tenía sobre cómo llegar a esos objetivos, que pueden ser muy bonitos. Si alguien quiere llegar al espacio, le gusta la ciencia y demás, está perfecto. Pero si para eso tiene que morir gente, o si hay que aprovechar una guerra para hacer las investigaciones o los experimentos que necesitan, si hay que meterse en instituciones totalmente absorbidas por castas nefastas, a él no le importaba. Y si había que mentir porque había que ganarle a los rusos, tampoco. Así que bueno, ese fue Wernher von Braun, un noble prusiano que estuvo en el ejército del Tercer Reich,
que estuvo al mando de un campo de prisioneros, en donde él no vio nada, que se mudó a América a través del paperclip, que inventó unos misiles con los que mataron civiles, que no le molestó. Pero no importaba porque él quería llegar a la luna. Y bueno, es el precio, ¿no?, que él decía que había que pagar. Así que Wernher von Braun, el ingeniero y científico alemán naturalizado norteamericano, la figura principal en el desarrollo misilístico de la Alemania nazi primero y de Estados Unidos después, y creador del programa espacial americano. Y luego pasa a la NASA. Y no nos olvidemos del paperclip. Y el dichoso paperclip y ese Cuarto Reich. Y ahí estaba Wernher von Braun y todo lo que tiene que ver con los misiles, el espacio, la NASA. Bueno, por eso se dice que es el Cuarto Reich, porque todos estos personajes pasaron a Estados Unidos, donde tuvieron cargos súper importantes y fueron los padres de un montón de cosas que empezaron a desarrollarse en Estados Unidos a partir de ese intercambio. Así que esta fue la historia de Wernher von Braun, quien pasó a la historia norteamericana casi como el héroe del espacio, pero que estuvo a cargo de un campo de prisioneros en donde él no vio nada.